Y estamos inmersos en una crisis muy profunda, no es novedad desde lo económico, pero también desde lo social. Distintos informes, distintos números hablan permanentemente de esta situación. Uno de los organismos más confiables que se tiene es la Universidad Católica Argentina, el Observatorio de la Deuda Social, con investigaciones, con investigadores muy prestigiosos. Uno de ellos es Eduardo Donza, a quien vamos a estar saludando, miembro de la UCA, investigador de la UCA, que ha presentado un informe de lo que es la pobreza multidimensional en nuestro país. Y los números realmente son alarmantes. Ha crecido, 37,5% es la pobreza multidimensional en nuestro país. Y es tristísimo ese dato. Eduardo, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Teledero Federal. Buenos días, gracias por el llamado. No, por favor, venimos siguiendo lo que es año tras año el crecimiento de la pobreza, que parece ser que no se detiene en nuestro país, ¿no? Bueno, este incremento último con respecto a la medición de pobreza multidimensional, ¿no? Para aclarar, hay una forma tradicional de medición de la pobreza que es la pobreza por ingresos, ¿no? Según los ingresos de una familia se lo compara con una canasta de alimentos y una canasta total y se definen como pobres o no pobres. Pero después de que la pobreza, ¿no?, en la Argentina tiene ya décadas, ¿no? Eso es una solución de coyuntura, que una familia no tuvo ingresos o ingresos bajos y después alguien consigue un trabajo o mejora y ya cambia la situación de la familia, ¿no? Cuando se mantuvo tanta persistencia de la pobreza, no solo es por ingresos, sino también por otros indicadores, ¿no? Entonces, eso precisamente intenta medir la pobreza multidimensional. La calidad de la vivienda como construcción, los servicios que tiene el hogar, los más importantes son la conexión a la cloaca y a la red de agua, ¿no? Es clarísimo cómo está asociada con la salud, ¿no? Estas dos cuestiones, el sistema de seguridad social, si está presente, si hay jubilados o pensionados los adultos mayores, si hay por lo menos un trabajador registrado. También la educación, ¿no? Si los niños y los adolescentes asisten y si tienen algún retraso muy importante, la parte de salud, ¿no? Con respecto no solo a la asistencia, que los hospitales públicos relativamente siguen con calidad en la Argentina, sino si pueden comprar los medicamentos. Es decir, abarca muchas facetas de la vida humana y no solamente los ingresos. Y el dato de que por lo menos uno de estos indicadores está vulnerado y además es pobre por ingreso, da este incremento al 37% de que ustedes estaban hablando, ¿no? Sí, en una coyuntura muy adversa económicamente y a eso se debe el incremento, ¿no? Eduardo, ¿cómo se mide cómo se llega a estos resultados? ¿De qué manera? ¿Qué metodología se utiliza? Sí, nosotros tenemos una encuesta propia desde el año 2004 de 5.700 hogares que representan a las ciudades de 80.000 habitantes y más, ¿no? El área urbana de Argentina de 80.000 habitantes y más. Es una encuesta domiciliaria que se llaman, es decir, por un sistema de elección al azar se eligen las viviendas y ahí los encuestadores se contactan con las personas de esa vivienda, no de timbreo directamente, ¿no? Y la comparación que se construye, por un lado, los ingresos de las familias, se compara con una canasta básica total para el caso de la pobreza, que se denomina canasta básica total, que tiene los alimentos y además todo lo que necesita una familia para vivir en forma digna, ¿no? En un momento histórico determinado, en un país determinado y en una región del país determinada, según la estructura del hogar, ¿no? Según la composición de sexo y edad. Y por otro lado se le pregunta sobre todos esos indicadores, ¿no? La calidad de la vivienda, si tiene o no los servicios, cuál es la situación de los niños y adolescentes en el hogar, el sistema de seguridad social, ¿no? Eduardo, y
¿Hay algún punto, algún índice que es el que eleve este número por sobre el promedio? Vivienda, la situación de esa cotidianeidad de cloacas, de agua, el salario. ¿Cuál es el punto que más se remarca? Sí, a ver, es importante la pregunta porque el comportamiento fue dispar, ¿no? El empeoramiento se debe básicamente a lo que es, o mayoritariamente se debe a la situación económica, es decir, la devaluación que hemos tenido el año pasado, el aumento de los precios en forma muy importante a raíz de esa devaluación, y también a veces en forma indiscriminada, ¿no? Lo que es el aumento de algunos productos, un sacudón que tuvo en el consumo de toda la población, que eso complejizó un poco la situación del mercado de trabajo, haciéndolo un poco más precario. Es decir, era como el peor escenario de aumento de los precios y de una baja de los ingresos de la familia en un marco de inflación generalizada, ¿no? De ahí es donde el componente de este índice que está asociado con los ingresos y con la capacidad de compras es el que es más adverso. Y por otro lado, mejoró el indicador de lo que es las conexiones a agua potable y lo que son lo que también se mide, que es la existencia de pavimento, ¿no? Dos cuestiones que son muy importantes, ¿no? Es decir, una familia tiene muy claro que no es lo mismo que sea de tierra la calle donde viven o que sea mejorado, ¿no? El hecho de cuando llueve ensuciarse, los chicos para ir al colegio los problemas, alguna posible inundación, si es muy serio no puede entrar una ambulancia, no pueden circular los patrulleros a veces, ¿no? Y la conexión al agua potable, ya no depender de un bombeador, tener más tranquilidad en la calidad del agua, y ni que hablar también la conexión a cloacas, ¿no? Que son cuestiones de salud y de comodidad, no depender del pozo ciego. Entonces, aunque mejoraron esos indicadores, que son cuestiones estructurales, ¿no? Veamos que también son independientes de un intendente, un gobernador o el Estado Nacional. No puede cambiar el nivel de gobierno que sea, pero la cloaca le queda a las personas, la conexión al agua y el asfalto que se hizo. Esas cuestiones estructurales que a veces no se hacen porque son muy caras, ¿no? Mejoró el indicador, pero se diluyó el efecto positivo con lo que es la adversidad económica. Eduardo, ¿este incremento fue progresivo con el paso de los años y fue constante, o hubo un año en que quizás se notó alguna diferencia? Bueno, nosotros identificamos que hay años muy asociados a las cuestiones económicas. Cuando uno mide la pobreza desde el punto de vista económico, ¿no? Eso se nota en un 100% cuando hace solo la medición de la pobreza tradicional por ingresos, ¿no? Y es un componente menor, pero que también tiene mucho peso cuando hace la multidimensional, ¿no? Pero los que son años de devaluaciones, ¿sí? En la Argentina hay un empeoramiento, ¿no? Es decir, si uno hace un poco históricamente, el año 2018, el año pasado también fue un año difícil, el año 2016 y el año 2014, ¿no? Ahí es donde se dan empeoramientos desde el punto de vista económico, ¿no? Muy asociados también a sacudones en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, hubo mejoras en los años complementarios a estos que son problemáticos, y hay una tendencia a la mejora en lo que son estos indicadores más estructurales, ¿no? Pero lo que hay que tener muy en cuenta también es la asistencia de los niños y los adolescentes al colegio, aunque mejoró mucho por la asignación universal por hijo y otros programas que puede haber municipales o provinciales, pero eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no estamos aumentando en realidad un grupo de familias, de personas que están como en la periferia, ¿no? de todo lo que es el desarrollo, la educación, el consumo, las posibilidades de inserción laboral de calidad. Y algunos ya están directamente en la exclusión. Esto es algo muy serio, sobre todo cuando se mantiene durante varias décadas.
¿no? Podemos pensar, y sin equivocarnos, que hay una tercera generación de personas que no vieron que como el esfuerzo de sus padres es bien retribuido, ¿no? Claro, ese es un dato realmente alarmante y muy importante. Eduardo, la última de mi parte. ¿Han regionalizado el país? ¿Se puede detectar algún índice mayor o algún índice inferior en distintas regiones del país? Lamentablemente nuestro país es muy dispar. Las regiones del NOA, el NEA son siempre las más afectadas, esto en casi todos los indicadores, incluido también el indicador económico. Los cordones de las grandes ciudades como Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, y ahí nos aparecen otras problemáticas también muy serias, como por la falta de trabajo en algunas regiones, ¿no? Por un escaso desarrollo de las economías regionales, muchas familias se ven obligadas a migrar a las grandes ciudades, ¿no? Donde aumenta la cantidad de porcentaje de pobreza y de exclusión, ¿no? Ellos relativamente están mejor del lugar de donde venían, porque se hacen más visibles para el Estado, pueden tener un programa social, una asistencia que es muy, muy necesaria si tienen que seguir presentes, se hacen más visibilizados para el Estado, tienen escuelas para los chicos más cerca, o un hospital, ¿no? Pero una cosa muy importante que surge por su pregunta es la necesidad de políticas de Estado que nos faltan en todos los ámbitos, en casi todos los ámbitos en Argentina, y uno fundamental son el desarrollo y el potenciamiento de las economías regionales, ¿no? Sí. Hay muchas riquezas, pero no tenemos capacidades, ¿no? Para poner eso en valor y según los productos que cada región tiene, sería algo que hay que apoyar lo que es la producción y también ayudar mucho a la comercialización, que no puede depender de un tipo de cambio, ¿no? Eso es una de las grandes cosas que debemos en Argentina, aumentar la producción, las economías regionales, dinamizar nuevos productos y todo, con políticas de Estado que hasta ahora no lo logramos, sí, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Sin dudas, y para eso sirven estos números, para eso sirven estas investigaciones, no solamente eso, para quedar plasmado, sino también esto, para detectar dónde hay que trabajar y poder hacerlo. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar en Telediario Federal con usted por este nuevo informe de la Universidad Católica Argentina. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por tratar también esta temática, porque de la toma de conciencia y de tener en cuenta que esto es un problema muy serio que nos viene de décadas, porque si no estamos un poco en la coyuntura siempre, ya sea con un gobierno, con el otro, y nos quedan los temas para solucionar, ¿no? Esto no es cuestión de un gobierno, es cuestión de toda la sociedad, de políticas que vayan en el sentido adecuado, que sean sustentables en el tiempo, por eso tienen que tener mucho acuerdo más allá del sistema político, y si a mediano y largo plazo hacemos bien las cosas, puede haber soluciones que sean consistentes, ¿no? Que tengan muy buen día. Ojalá, Eduardo. Muchas gracias. Allí pasaba Eduardo Donza, quien es investigador, sociólogo del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con este informe de la pobreza multidimensional. Sí. No solamente por ingresos, sino por todos los otros índices, en donde Argentina tiene un promedio de pobres del 37,5%. Seguimos.